Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso básico de PHP. Hemos terminado ya casi con las funciones, ya solamente nos quedan unas funciones que son específicamente para leer ficheros. Y bueno, alguno se preguntará, ¿leer ficheros en un servidor web? Y yo diré, sí, se puede utilizar, aunque normalmente su uso suele estar bastante limitado, la verdad. Se puede utilizar por si necesitáis obtener información de un cierto fichero o queréis mostrar el contenido de un cierto fichero dentro de una web. Podéis utilizar lo que vamos a ver durante este vídeo. Pero normalmente para almacenar grandes cantidades de información y luego mostrarlas al usuario, os recomiendo que utilicéis base de datos, que va a ser lo último que veamos en este curso. Y de hecho, eso será dentro de 2 vídeos. El próximo vídeo será, os explicaré cómo crear una función, cómo se crean las funciones y cómo podemos devolver parámetros, pasarle parámetros, etcétera. Y ya los siguientes vídeos serán de bases de datos. Y con eso daremos por terminado el curso básico de PHP. Así que bueno, en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo podemos leer y escribir ficheros en PHP. Y ojo, cuando digo leer y escribir ficheros, me estoy refiriendo dentro del servidor. Nunca un servidor web va a poder escribir un fichero de datos exceptuando la cookie. Eso va aparte porque la cookie no la crea, o sea, la cookie, aunque el servidor manda a crearla, el que la crea es el navegador. El navegador coge y le dice, bueno, que quiero generar una cookie con tal información. Y entonces el navegador coge y la configura. De hecho, nosotros podemos configurar el navegador para decirle, oye, no quiero que crees cookies aunque te pida cookies el sitio web. Y entonces el navegador coge y si tiene denegada la política de cookies, automáticamente no la va a crear. No te va a crear ninguna cookie porque lo tienes bloqueado de por sí. Luego otra cosa es el comportamiento que haga. Claro, cuando el servidor web lo recupera, lo que está recuperando no es una array completamente vacía. De hecho, es más, creo que ni siquiera existe la array cookie, porque creo que ni consigue inicializarla. Así que bueno. Bueno, la cuestión es que por X razón puede que nos haga falta gestionar una serie de ficheros de texto, almacenar unos ficheros de texto o crear un fichero de texto para introducir contenido, editarlo, modificarlo o incluso leerlo. Es posible que queramos leer un cierto contenido de texto, en este caso, pues vamos a decir, por ejemplo, que queremos leer el lore ipsum. Y queremos mostrárselo al usuario, ese lore ipsum que hay dentro del documento. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto en PHP? Bueno, PHP tiene una serie de métodos y excepto uno, el resto deben de seguir un cierto orden que voy a explicar a continuación. Hay un fichero, o sea, hay un fichero, hay una función que nos permite directamente, suministrándole dónde se encuentra dicho fichero, automáticamente poner en pantalla todo el contenido del fichero. Y es la función file. Con la función file, de hecho, vamos a ir ya haciendo cosillas. Entonces, vamos a decirle que nos cree una nueva carpeta. Le vamos a decir ficheros. Y aquí, lo primero de todo que vamos a hacer es crear el fichero lorem. Lorem.txt. Y aquí en lorem.txt voy a copiar el lore ipsum del vídeo anterior. Así ya lo tenemos. Bueno, voy a quitarle los espacios. Son 5 líneas de código. O sea, son 5 líneas de texto solamente. Entonces, guardamos ahí y luego vamos a primero crear el del método file. De hecho, le voy a llamar file.php. Y le vamos a poner las llaves. Y luego, ¿en qué consiste el método file? File lo que hace es leer el
texto completo, pero con una particularidad, y es que nos va a poner en un array donde cada línea va a tener, o sea, donde cada elemento del array va a ser una línea. Entonces, aquí vamos a decir $v es igual a file de lorem.txt y luego le podemos decir for perdón. Podemos poner $v as línea eco línea. Y luego le podemos decir, si queréis, el típico BR para hacer el salto de línea. Entonces, si no me he equivocado, vamos a ver. Debería estar funcionando. Esto está en localhost. A ver, aquí, vamos a irnos aquí. Localhost. O sea, localhost file. No, perdón, fichero file.php. ¿No me he equivocado? No, espera, ¿qué fichero es? Ficheros. Y ahí veis el lore ipsum. Al completito. Acordad, vamos a hacer una cosa, vamos a decirle, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. $i es igual a 0 y luego vamos a decirle lo siguiente. If $i módulo 2 es igual a 0, es decir, si las son pares, lo que le vamos a decir es que $línea es igual a str to upper de $línea. Ay, perdón, de $línea. Que se complica. Le damos, guardamos, le damos. Vale, ¿por qué me lo ha puesto todo en mayúscula? Ah, porque siempre es 0. Espera, perdón. Siempre es 0. Aquí hacemos, antes de que pase al siguiente, $i más. Ah, sí, ahora deberían ser solo los pares. A ver. Ahí lo vemos. Par, impar, par, impar, par. O sea que podemos un poco gestionarlo. Veis que hay 1, 2, 3, 4, 5. He dicho que había 5 líneas. Hay 5 líneas. Coge por línea. El carácter separador es el que os he explicado varias veces, que es /n, /r, /n, que son los dos, normalmente se utilizan los dos juntos, que son los delimitadores de salto de línea. Pues con este método find podemos tener fácilmente en un array todo el fichero. Es bastante cómodo, la verdad es que es bastante cómodo y nos evita un poco el proceso que siguen las otras funciones para trabajar un poco con los ficheros de texto. Y es importante. ¿Por qué? Bueno, aunque este método tiene un problema. Y es, imaginaos que el fichero de texto es tan largo como el Quijote. Esto tiene un problema muy gordo. Porque si es como el Quijote, vais a tener un array enorme. Y entonces procesar todo el fichero de texto va a ser un dolor de muelas. Porque vais a tener un array cargadísima. Y va a absorberos la gran parte de la memoria que tengáis disponible en el equipo. Por eso están los otros métodos que lo que hacen es abren el fichero y sitúan un cursor en un sitio determinado del mismo. Y entonces pues podemos leer pues lo que queramos. Podemos leer o una línea, o X caracteres, o una letra, etcétera. Entonces, esa es la idea. Y bueno, ¿en qué consisten estos métodos? Pues bueno, estos métodos tienen que hacer lo siguiente. Primero, hay que abrir el fichero. Obviamente, si no abrimos el fichero, no podemos hacer ninguna operación sobre los mismos. Segundo, realizar las operaciones que nosotros necesitemos convenientes, ya sean de lectura o de escritura. Y cuando terminemos,
Y muy importante, y esto se suele olvidar mucho, cerrar el fichero. ¿Por qué? Si no cerréis el fichero, existen dos problemas. Primero, está gastando todavía memoria. Lo cual, si es un proceso que se ejecuta reiterativamente, cada vez vais a tener más memoria ocupada. Vais a tener un fichero ocupando más memoria, otro enlace ocupando más memoria, otro enlace ocupando más memoria. Y cuando lleguéis abiertos X ficheros, la máquina se va a resentir. Y es posible que os acabáis quedando sin memoria. Por tanto, es importante cerrar los ficheros, porque esta conexión no se cierra. Esta conexión, algunos pueden pensar, bueno, cuando se acabe el script, esto se acabó. Ya se cierra todo. No. En este caso, los ficheros funcionan de una manera distinta, porque los ficheros lo que hacen es cargan en un descriptor, cargan en una zona de memoria en específico un descriptor, el cual apunta a qué zona del fichero está situado el cursor para la lectura o escritura siguiente. Y este descriptor, hasta que nosotros no lo liberamos con la instrucción de cierre, se queda para siempre. Por lo que es un problema si vamos acumulando. Entonces, pues, es importante que cerréis. Y el segundo motivo por el que hay que cerrarlo es, en caso de que el fichero sea de escritura, esté en modo escritura, los cambios no se ven reflejados hasta que cerremos el fichero. Por lo que si alguien abre el fichero en lectura a posteriori, no va a ver ninguno de los cambios de escritura hasta que el otro lado lo cierre. Por si tenéis alguna vez algún error de que hayáis abierto un fichero y en el otro lado no se vea el cambio, es porque hasta que no se guarda en el otro lado y se cierra, no se ve en el otro lado. Normalmente, por ejemplo, los procesadores de texto sí que hacen una especie de guardar y cerrado, aunque sigan manteniendo el fichero abierto. Pero normalmente los lenguajes de programación no. Los lenguajes de programación abren, normalmente abren con un cierto modo, que eso lo voy a explicar ahora, lo del modo. Y hasta que no lo cierran, no envían todos los cambios, porque lo que tienen es un cursor ahí diciendo, bueno, tienes que escribir esto aquí y esto aquí. Y en el momento que nosotros hacemos el clock es cuando se escribe todo. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, he explicado que hay unos modos de lectura. Y esto viene ya con la primera función que vamos a ver, que es fopen. Entonces, voy a crear un nuevo fichero. Le vamos a llamar... sí, bueno, vamos a llamarlo modos, por ejemplo. Modos. Entonces, la primera función es fopen. Bueno, vamos a poner lo de PHP. Y es fopen. Y bueno, fopen devuelve un parámetro que es de tipo fichero. O digamos que es una referencia al fichero o al descriptor del fichero que tenemos abierto. Que es esto que pone aquí como resource. Entonces, recibe dos parámetros como obligatorios y es cierto que se le puede poner más parámetros. Tiene dos parámetros optativos. Para que os hagáis una idea, el tercer parámetro lo que hace referencia es si se debe incluir una referencia absoluta. Entonces, si se le pone, o sea, por defecto es true, pero si se le pone un false, o sea, por defecto, espérate, no, perdón, por defecto es false, si mal no recuerdo. Normalmente no se pone porque hacéis referencia en local, pero si queréis hacer referencia utilizando toda la ruta completa, tenéis que poner aquí un true. Y el segundo parámetro, si mal no recuerdo, es dentro del contexto de otro fichero. Pero bueno, generalmente se suele utilizar los dos primeros, así que me voy a limitar a explicaros un poco los dos primeros. El primer parámetro es el nombre del fichero. Aquí, como hemos dicho, el nombre del fichero es lore ipsum. Y aquí, lore txt. Y aquí es importante recalcarlo de nuevo. La ruta tiene que ser respecto al script. Si esto está en el padre, imaginaos que esto está colgando donde está el directorio de ficheros. Aquí hay que poner un punto barra. Es importante. Si no lo ponéis, él por defecto va a interpretar que está en el directorio actual, que es lo correcto, que está en el directorio actual.
Pero si no, tenéis que colocar respecto a donde está el script ejecutándose, dónde se encuentra el fichero. Es lo mismo que cuando estuvimos hablando del require once, include one, require y include, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el primero. Y luego, el segundo parámetro es el modo. Y ahora os voy a explicar esto del modo. Aquí el modo, esto es diferente un poquito a cómo funciona en un procesador de textos. El modo lo que está indicando es cómo debe de abrir prioritariamente ese fichero. Existen muchos, pero generalmente los tres que, o sea, existen 6 que son 3 y luego una pequeña ampliación añadiendo el carácter más. Entonces, tenemos, los voy a poner aquí, R, W, A, W, A, está ahí sugiriéndome. Y luego, de hecho voy a copiarlos. Y luego, estos tres con más y más. ¿En qué consiste? Bueno, R viene de lectura, read. Y lo único que nos permite es leer el fichero. Es decir, abrimos el fichero en solo lectura. Luego, W lo que nos permite es crear el fichero en modo escritura. Y ojo, aquí tiene trampa, porque alguno pensará, ¿de acuerdo? Modo escritura. Bien, pues entonces, cojo y yo si quiero abrir loren.txt en modo escritura, lo hablo con W y listo, y ya puedo seguir escribiendo. No. W es modo escritura, pero lo que hace es un truncado de los datos, es decir, borra cualquier dato que hubiera previamente. Y empieza desde el principio, obviamente. El read pone el cursor. El cursor es, digamos, como una especie de marca diciendo dónde debe de empezar a leer al principio del texto. Y la escritura también. Borra todo lo que hay y lo pone al principio. Como no habrá nada, no habrá nada. De hecho, si guardáis en ese mismo momento, vais a ver que se pierde toda la información que hay en el fichero. Por lo que tenéis que ir con cuidado. Si lo que queréis es añadir datos, hay que usar la opción A de append. Y esta lo que hace es coloca el cursor justo al final del fichero. Y así no se pierden los datos. Lo coloca al final y a partir de ahí podéis empezar a escribir. Y luego hay 3 opciones con más. ¿En qué consiste esto? Las opciones con más nos permite añadir las opciones, además de la que ya hacía, las opciones de escritura, lectura, según lo que hubiera. Entonces, aquí va a permitir también escribir y en estos casos también va a permitir leer. Y hay que decir, hay una diferencia entre entre W y, o sea, a ver, write lo que hace es, si el fichero no existe, lo crea. Y el A también lo crea. ¿De acuerdo? Estos dos, si el fichero no existe, lo crea. Y lo mismo con estos dos. Y luego, la diferencia está principalmente entre estos dos, que W pone el cursor al principio y borra todo el texto, y A lo pone al final, propiamente dicho. Entonces, aquí, en este caso, solo nos interesa abrirlo en modo lectura, por lo que vamos a ponerle una R. Luego, este método de fopen lo que nos permite es abrir el fichero, y esto devuelve un descriptor, como en este caso lo que nos ponen aquí es un resource. Entonces aquí pues simplemente pondríamos, vamos a poner fic es igual a fopen. Y hay una particularidad, y es que, claro, alguno dirá, ¿cómo comprobamos si fic se ha abierto realmente? Pues hay dos opciones. Una es coger y decirle, ver si este objeto pasa a ser nulo, o sea, es nulo. Porque si falla, normalmente esto acabará devolviendo un nulo. Aunque hay una opción más sencilla, y es que si llega a validarse, o sea, si llega a introducirse algo distinto a nulo, podemos hacer esto. Y decirle aquí, echo, no se ha abierto el fichero. Y aquí,
echo se ha abierto el fichero. Y luego, antes de ejecutarlo, para no consumir datos del servidor, vamos a hacer otra cosa. Y es, a partir de entonces, si se ha abierto el fichero, entrará por aquí. Y en FIG tendremos una referencia a lo que es el descriptor. Este descriptor se va a usar para cada uno de los métodos que vamos a ver a continuación y además para el cierre del archivo. ¿Qué es lo que voy a explicar ahora? ¿Cómo cerramos el archivo? Bueno, pues si el método para abrir el archivo era fopen, tenemos fclose para cerrarlo. Y aquí hay que pasarle el descriptor que hemos obtenido antes para cerrarlo. Entonces hacemos eso y ahora vamos a probarlo. Vamos a ver si Lorem lo abre. Entonces nos vamos aquí. Vamos a poner aquí modos. Constant R. Un momento, constant R. ¿Qué es eso de constant R? Ah, perdón. Perdón, puesto. Hay que ponerlo así. Se ha abierto el fichero. Porque lo ha encontrado. Ahora voy a decirle que quiero abrir un Lorem 2. Da un warning porque nosotros lo tenemos configurado, pero si suprimimos el warning, tenemos el no está abierto el fichero. Acordaos de que pusimos la configuración de PHP ini que soltara todos los warnings. Entonces nos está diciendo, oye, que no existe tal fichero. Entonces, directamente pues nos ha abierto el fichero. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, vamos a ver más métodos para leer dicho fichero. ¿Qué métodos tenemos diferentes para leer el fichero? Lo que voy a hacer es, bueno, vamos a hacer eso y luego lo que vamos a hacer es, vamos a copiarlo para cada una de ellas. Entonces, bueno, la primera que vimos era ya file y esa es la manera más bruta de leerlo. Y luego el siguiente es una lectura completa del fichero escupiendo todos los datos directamente. No queremos ni preocuparnos de caracteres, ni de líneas, ni nada. Entonces, ¿cómo podemos leer directamente todo el fichero y que nos lo muestre en pantalla? Pues hay un método que es passthrough, que lo que hace es, básicamente, le dice, mira, imprime todo lo que hay aquí, en este fichero. Entonces, si hacemos esto, y de hecho, vamos, bueno, aquí no vamos a poder editar porque esto lo que hace es, muestra todo el contenido del texto. Vamos a ver que ahora cuando le demos a Lorem, vemos que se muestra todo el contenido del texto. Literalmente. Y lo muestra sin tener en cuenta ni saltos de línea ni nada. Coge básicamente y pone todo el contenido que tenía el fichero. Entonces, ese es el primer método. Método sencillo por si queremos imprimirlo todo. Claro, obviamente, si estamos imprimiendo el Quijote, que tenemos guardado en un TXT, el usuario va a ver toda la parrafada de golpe y a lo mejor no nos interesa, a lo mejor nos interesa que, que se vaya mostrando a páginas. Y oye, cárgame la página iésima. ¿Qué otros parámetros tenemos para poder leer? Bueno, el siguiente parámetro viene un poco, o sea, los siguientes parámetros vienen un poco cogidos, los dos siguientes funciones, bien cogidos de otra función que voy a explicar primero. Claro, ¿cómo se determina a la hora de leer un fichero que en el mismo ya no existe más contenido? Porque claro, uno dirá, bueno, sí, pero llegará un momento, está leyendo, pero llega un momento que detecta un fin, que tiene que haber un fin de fichero, que no hay fichero, o sea, no hay más para leer en el fichero en sí. No hay más caracteres. ¿Qué devuelve? ¿Qué devuelve en esos casos? ¿Qué se detecta para que detecte que ya se ha terminado de leer el fichero? Bueno, todo fichero, aunque vosotros no lo veáis, todo fichero, el último carácter que siempre tiene cualquier fichero es uno denominado EOF, que es End of File. Cualquier fichero, ese carácter no lo podéis eliminar. De hecho, ese carácter siempre va a ser el último. Siempre va a ser el último carácter de todo el fichero.
siempre va a ser ese. Y hay una función que, si mal no recuerdo, es FOF, que es file end of file, y si mal no recuerdo es pasarle el resource, nos indica si el puntero se encuentra en el final del fichero. Es decir, que ya lo que está leyendo es el final del fichero. Con esto, sabiendo esto, podemos coger y utilizar métodos para decirle, oye, dame tantos caracteres de lectura o dame un carácter de lectura y estar leyendo hasta el final de los tiempos. Entonces, vamos a hacer varios ejemplos, así tontos, para simplemente para que veáis un poco cómo funciona. Entonces, el primer método es fread. Y fread lo que nos permite es leer un número de caracteres. Entonces, aquí lo que le voy a decir es lo siguiente. Que esto va a ser lo gracioso. Vamos a poner aquí $i es igual a 0. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner que ponga un carácter en... o sea, vamos a poner 20 caracteres en negrita, 20 en blanco. 20 en negrita, 20 en blanco. Entonces, lo que vamos a hacer es while, mientras la función f end of file de fig sea distinto, porque, ojo, esto devuelve si es true. O sea, si es true, es end of file. O sea, que mientras esto devuelva un false, nosotros lo que vamos a hacer es... Vamos a ver el read. El read lo que devuelve es una cadena de texto. Entonces, vamos a decirle que nos devuelva esa línea diciendo, oye, quiero que me des del fig, vamos a decir 20 caracteres. Y luego, si $i módulo 2 es igual a 0, entonces estos los vamos a poner en negrita. Es decir, le vamos a hacer un eco de... vamos a hacerle un eco de... sí, vamos a hacer B. Vamos a simplificarlo. B. Aquí cogemos, concatenamos, le ponemos en línea. Punto. Y el otro B. Y si no, nos limitamos a hacer un eco de línea. Y luego le hacemos un i más, porque si no va a hacerlos todos igual. Y luego seguirá leyendo. Y veremos. De hecho, vamos a dejar los dos para que lo veáis. A ver, si no me he equivocado, debería funcionar. Bueno, vemos que lo hace más o menos todo junto. Bueno, se ha abierto el fichero de nuevo. De hecho, voy a quitarlo de se ha abierto el fichero. Solamente en caso de que no se abra el fichero, voy a dejar que ponga no se ha abierto el fichero. Y ahora, entre este y este, mira, entre este y este vamos a hacer un salto de línea para que se vea un poquito más claro. Entonces, ejecutamos. Vemos que aquí se ha separado y empieza 20 caracteres, otros 20 caracteres sin, 20 caracteres en negrita, 20 caracteres no en negrita, etc. Va leyendo todo este texto. Lo cual nos permite un poco trabajar un poco con el texto que contiene. Luego, ¿qué pasa si queremos, en vez de que sea letra, o sea, en vez de que sea 20 letras, queremos que sea una letra solo? Bueno, hay opciones. Podríamos usar fread pasándole aquí una letra. Pero existe una función específicamente para ello también. Y es fgetC. fgetC lo que nos permite es simplemente leer una sola letra. Entonces, aquí, pues, por ejemplo, vamos a hacer fgetC, que es get character. Ahí se me ha ido al otro lado. fgetC. Y decimos de fig. Y aquí, en vez de decir eso, le voy a poner... era S, era U. Creo que era U, ¿no? Voy a probar U, es que ahora mismo no me acuerdo de la... Sí, mira.
vemos que sale un carácter subrayado, uno no. Un carácter subrayado, uno no. Un carácter subrayado, uno no. Así todo el rato. Vamos leyendo cada uno de esos caracteres. Tened en cuenta lo siguiente. Los saltos de línea también son leídos aquí. Por lo que un /R/N cuenta como 2 caracteres, no como uno. Un salto de línea cuenta como 2 caracteres en estos casos. Siempre que haya saltos de línea en el documento original, claro está. Tenemos esos dos. Luego, ¿cómo podemos hacer? O sea, a priori nosotros hemos dicho, claro, leer tantos caracteres, pero si queremos leer una línea en específico como estaba leyendo el método file, ¿podemos hacerlo? Sí. Tenemos el método gets, fgets, que lo vamos a poner ahora. fgets. Y fgets lo que hace es leer una línea entera. En este caso, pues mira, le vamos a decir, en vez de negrita, vamos a ponerle font. Bueno, creo que era así, ¿no? Vamos a probarlo. Creo que no se puede hacer, pero bueno, vamos a intentarlo. Si no, lo pondremos de otra manera. Bueno, también, espérate, también podemos poner esto. Más correcto. Style. Color igual a red. Color red. Vale, si no me he equivocado. Bueno, espera, aquí habría que cambiar esto por spam. Vale, entonces. Vemos aquí que ahora sale cada una de las líneas que hemos metido en rojo. La primera, la segunda en negro, la tercera en rojo, la cuarta en negro y la quinta en rojo. ¿De acuerdo? Porque es 0, 1, 2, 3 y 4. Luego, otro método muy útil. Y ahora sí que tendría que cambiarlo. Voy a poner el siguiente ejemplo. Imaginaos de que yo aquí añado las etiquetas. Por ejemplo, añado aquí una etiqueta P y aquí añado una etiqueta B. Es decir, etiquetas relacionadas con HTML. Es decir, que estemos parseando un documento HTML, propiamente dicho. ¿Hay alguna manera de evitar este contenido extra? Sí, tenemos la función fgets con 2 S. Entonces, he modificado el contenido, le voy a dar y espérate, ¿por qué no sale el contenido? Ah, porque se ha interpretado directamente. Fijaros bien que se ha interpretado directamente porque nosotros lo estamos imprimiendo directamente. ¿Cómo podemos hacer de que no se interprete, que las omita completamente, que no interprete esas etiquetas? Pues con fgets. Entonces, nos volvemos al código, que es keymodos. Vamos a copiarlo. Bueno, de hecho, es más, vamos a quitarlos todos, menos el de arriba del todo. Sí, vamos a quitar el pass-through. Y ahora, aquí hacemos fgets. También lee por línea. ¿De acuerdo? O sea, lee línea a línea, fgets de fig. Si ahora nosotros cogemos y le damos... ¿por qué me dice que no lo encuentra? Si este método lo he usado yo. De hecho, veis que lo menciona. Get line from line pointer, HTML tags. Debe ser que debo de tener el módulo desactivado. Bueno, existir existe, ya os lo digo, existe. Bueno, espérate, no estará deprecated en la... Es que claro, espérate, esto se está ejecutando en la 8. A ver un segundo que vaya a mirar la documentación. Vale, correcto, correcto, correcto. En la 8 ya no existe. Está deprecated. Claro, yo sé que yo la utilizo
porque trabajo principalmente con versiones 5 de PHP. He trabajado mucho y entonces la conocía por eso. Vale, dice que no... que está obsoleto. O sea, está obsoleto. En el momento que está obsoleto, o sea, en la 7.3.0 la declararon obsoleta. Y fijaros bien que aquí ya no sale ni la versión 8. Por lo que directamente ya no, o sea, no se puede utilizar. Porque el champ que nosotros instalamos está en la versión 8.2. Importante tenerlo en cuenta, porque Java normalmente mantiene la funcionalidad. Tú puedes escribir un código en la versión 11, o sea, un código de la versión 5 te va a funcionar en una versión 11 de Java. Pero un código, o sea, en una máquina que se ejecute Java 17, te puede ejecutar un código de Java 5. Pero en PHP no, en PHP un código de la 5 no tiene por qué funcionar en una 8. Cosa que realmente me parece un poco cagada, pero bueno. Entonces, en esta versión no funciona. Pero bueno, esto simplemente lo que hubiera hecho es quitarnos las etiquetas HTML. Tal y como indica aquí. De hecho, era muy útil. O sea, era muy útil porque si necesitabas leer de un documento HTML, te quitaba toda la morralla. Pero bueno, veo que quitan las cosas. Y ahora, bueno, ¿cuánto llevamos de vídeo? Bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. El próximo día os explicaré cómo escribir en ficheros de texto. Y si da tiempo a cómo se definen nuevas funciones en PHP. Así que nada, nos despedimos por hoy. No os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos. Hasta luego.